Amados hermanos y hermanas en Cristo, la palabra muerte tiene diferente significado y distinta implicancia para cada uno. Los que tienen fe inmediatamente la asocian con el gozo de ir al cielo. Sin embargo, para los no creyentes es algo que ven con miedo y hasta con terror. Por lo general, cuando alguien fallece, la gente hace una recopilación o un recuento de su trayectoria en vida. Si alguien ha sido malo, ha dañado y ha perjudicado a otros, muchos se sentirán contentos con su muerte pensando que se estará mejor sin él. Por el contrario, si fallece alguien que ha sido bueno con sus vecinos, la gente guardará luto, lamentará su partida y reconocerá los logros obtenidos durante su vida. Cuando parte un personaje importante a nivel nacional o internacional que ha contribuido al desarrollo de su país, toda la nación estará de duelo y lo honrará en sus exequias fúnebres. En la Biblia también hay pasajes en los que todo el pueblo ha guardado luto por el fallecimiento de grandes siervos de Dios. Deuteronomio, capítulo 34, verso 8, describe el momento en el que el pueblo de Israel llora por la muerte de Moisés. Y dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y luego, en Deuteronomio capítulo 34, versos del 10 al 11, se hace mención a lo que hizo el gran profeta de Dios. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. De la misma manera, después que alguien muere, la gente dirá si ha sido bueno o malo y comentará sus logros y su forma de vida. Cuando el profeta Eliseo, quien había sido un gran soporte y ayuda para el pueblo, fallece, incluso el rey de Israel lo lloró. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 lo detalla. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Lucas, capítulo 23, versos del 44 al 48, describe la muerte de nuestro Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. En el momento en el que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz para llevar nuestros pecados, Dios lloró. En ese instante, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Además, muchas mujeres que el Señor había sanado o que las había ayudado de diferente forma para sacarlas de sus problemas, lo siguieron en su camino hacia el Gólgota llorando amargamente y más tarde hicieron duelo por su muerte. Los judíos habían condenado al Señor como un vil pecador para que sus seguidores fueran perseguidos y condenados por seguir su camino. Sin embargo, esas mujeres presenciaron y experimentaron en sus propias vidas la verdadera bondad y el amor del Señor Jesús, y lo vieron hacer milagros, prodigios y señales de Dios, imposibles de realizar para el hombre. Por eso, pudieron seguirlo hasta su muerte. Debido a que su fe y su amor por el Señor eran verdaderos, no tenían temor a las represalias. La muerte de alguien quien nos ha hecho bien o la partida de alguien a quien amamos mucho nos hace llorar amargamente. Si solo pudiéramos evitar su muerte, haríamos todo lo posible por ayudarlo. Si amamos a alguien, haríamos lo que estuviera a nuestro alcance para salvar su vida, incluso si no es un familiar directo. Ayudaríamos con alegría a aquellos a quienes consideramos como verdaderos amigos. El pasaje bíblico de hoy nos describe una impresionante escena. Se trata del episodio en el que el Señor sana a un paralítico en la ciudad de Capernaum. ¿Se imaginan lo difícil que debe haber sido su vida sufriendo de esta grave discapacidad que le impedía moverse y ponerse de pie por sí solo? Esta dolencia debe haber causado gran preocupación y angustia a toda su familia y también a él mismo. En ese momento, escucha algo sorprendente. Le dicen que un tal Jesús hace milagros extraordinarios. Abre los ojos de los ciegos, hace que los lisiados vuelvan a caminar, sana a los leprosos, echa fuera demonios y sana todo tipo de enfermedades. El paralítico, que había vivido toda su vida en ese estado de discapacidad, tuvo una nueva esperanza.
Como tenía un buen corazón, creyó en lo que había oído de Jesús y creció en él un sincero y puro anhelo por conocer al Señor. En esas circunstancias, le dijeron que Jesús estaba en Capernaum. ¿Se imaginan la alegría y la emoción que debe haber sentido? No obstante, como no podía trasladarse solo, necesitaba a alguien que lo ayudara. Le pidió ayuda a sus amigos y ellos accedieron de buena gana. Como sus amigos también habían oído hablar del Señor, cuando les pidió que lo llevaran donde Jesús, todos accedieron de inmediato. Los amigos se dirigieron hasta donde el Señor estaba, cargando a su amigo en un lecho o camilla. A pesar que llegaron al lugar, no era nada fácil acercarse a Jesús. Marcos, capítulo 2, versos del 2 al 3, nos describe la escena. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, a pesar que llegaron, repito, hasta la casa donde el Señor estaba, no podían aproximarse debido a la multitud que lo rodeaba. ¿Qué piensan que hicieron? Tal vez intentaron abrirse paso a través de toda esa muchedumbre cargando a su amigo paralítico. Sin embargo, no lo pudieron hacer. Pregunto, ¿acaso se dieron por vencidos? Claro que no. Como no podían llegar cerca del Señor por causa de la multitud, los cuatro amigos subieron al techo de la casa, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico justo delante de Jesús. Esto lo podemos leer en el verso 4 que dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego, en Marcos capítulo 2, versos del 11 al 12, el Señor le dice al paralítico lo siguiente, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si viene ante el Señor con esta clase de fe que agrada a Dios, Él lo sanará de cualquier enfermedad y le concederá los deseos de su corazón. Ahora, en base a este pasaje, hablemos de lo que Dios desea de nosotros. En primer lugar, aquellos que son reconocidos como justos por Dios también deben recibir ese mismo crédito de los demás. Anteriormente, ya les he dicho que la reacción de cada uno frente a una cierta dolencia, enfermedad o frente a la muerte es diferente. Cuando alguien que ha hecho daño o ha perjudicado a otros se ve afectado por una enfermedad, muchos podrían desear que muriera rápidamente. Por otro lado, si alguien bueno, generoso y bondadoso contrae una enfermedad o está pronto a fallecer, los que lo han conocido se lamentarán y entristecerán y procurarán ayudarlo de alguna forma. Este fue el caso del paralítico de Capernaum. Cuando requirió de ayuda, sus amigos no dudaron en hacerlo, y no lo hicieron por obligación, sino lo hicieron de corazón. Si lo hubieran ayudado solo por cumplir, al llegar al lugar donde Jesús estaba, hubieran dado por terminada su misión. No obstante, no lo hicieron así. No se dieron por vencidos al primer obstáculo. Con el mismo anhelo que tenía su amigo discapacitado, subieron al techo para bajarlo donde estaba el Señor. Por ese mismo hecho, se puede inferir que todos ellos creían que su amigo se iba a sanar al encontrarse con el Señor Jesús. Para solucionar el problema de su amigo, no el de ellos, subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron a su amigo en el lecho. ¿Se dan cuenta del amor de esos amigos? Su amistad fue más allá de la simple simpatía o cariño. Tenían un anhelo ardiente en sus corazones para que su amigo sanara. Santiago, capítulo 5, verso 16, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A pesar que esos amigos no eran perfectos, ni habían vivido una vida perfectamente justa y recta, sus hechos de amor y de bondad para ayudar a sanar a su amigo discapacitado demostraron que tenían un corazón sincero, puro e íntegro. Por eso, el Señor les concedió su petición. En especial, en lo que se refiere a la sanidad de un pariente, los miembros de la familia deberían orar juntos por él y luego un siervo de Dios deberá, igualmente, orar. Entonces, Dios responderá rápidamente. Sin embargo, eso no significa que frente a un problema deberá simplemente esperar a que alguien ore y lo ayude. Claro que no.
Eso significa que primero deberá servir a los demás con bondad y amor y vivir una vida recta, honesta e íntegra. La razón por la que los amigos del paralítico lo ayudaron fue porque lo consideraban alguien quien valía ese esfuerzo. Si el paralítico hubiera sido malvado y egoísta, sus amigos no le habrían mostrado ese cariño y solidaridad. Debido a que apreciaban a su amigo, no consideraron su sacrificio como algo molesto ni agobiante. Una pregunta. ¿Cómo lo consideran su familia, sus parientes, amigos y vecinos? Si ha sido bueno, gentil y bondadoso, si se ha ganado el aprecio y el afecto de los demás, cuando se encuentre en problemas, sus amigos y vecinos lo ayudarán y considerarán su problema como si fuera el de ellos. Hermano, primero, mire su pasada forma de vida. Alguien que vive una vida justa y recta para Dios ganará el corazón de los demás. Si es alguien verdaderamente íntegro, recto y justo, los demás lo respetarán, amarán y seguirán. Sus hermanos y hermanas en la fe, familiares, parientes y vecinos lo reconocerán como bueno y lo apreciarán. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15, explica: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y Romanos capítulo 14, verso 18 agrega: porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes son apreciados y reconocidos en el lugar donde viven? Si se despoja de toda forma de maldad, si se sacrifica, muere a sí mismo, sirve a los demás con amor y bondad, en donde esté y con quien trate, siempre será valorado y apreciado como hijo de Dios. Cuando recién acepta al Señor como su Salvador y se esfuerza por vivir una vida correcta, quizás aquellos a quienes frecuentaba lo critiquen o lo marginen. No obstante, si con el paso del tiempo es constante en su fidelidad al Señor, persevera en practicar la bondad y el amor, todo malentendido, crítica y burla desaparecerán y será aceptado y reconocido como un verdadero cristiano. Tal vez algunos malintencionados intenten incomodarlo o molestarlo. Sin embargo, si persiste en actuar con bondad y amor, todo odio se irá de su corazón, tendrá paz y, más aún, transmitirá paz a los demás. En la medida en que accione de esa manera, Dios reconocerá su fe como perfecta y podrá agradecer a Dios por sus bendiciones y por haber respondido a sus peticiones. En la medida en la que viva una vida íntegra, justa y recta, Dios lo reconocerá como justo y perfecto. Entonces, derramará abundantes bendiciones en su vida. En la Biblia podemos leer la vida de Abraham, Daniel, José, Ruth, entre otros, quienes durante sus vidas dieron gracias y edificaron la vida de otros. Hermanos, vivan una vida recta y pura, sean luz para los demás y, si son íntegros y honestos, se ganarán el respeto y el aprecio de todos. En segundo lugar, debe tener en cuenta para quiénes se manifiesta el obrar de Dios. En Lucas, capítulo 4, versos del 25 al 27, el Señor se dirige a los que vivían en su pueblo natal y que lo conocían, pero no aceptaban sus enseñanzas, y les dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al decir esto, le señalaba su falta de fe. Por eso, el Señor no hizo muchos milagros en su pueblo. Si no venían ante Él con fe, no importaba lo inmenso de su poder, no podía obrar en ellos. En otras palabras, si desea experimentar en su vida el obrar de Dios, si desea sanidad, prosperidad, bendición, liberación, y que Dios responda a sus peticiones, tiene que venir ante Él con fe. Incluso cuando el Señor sanó al hombre paralítico, primero vio la fe de él y la de sus amigos, y luego lo sanó. En ese obrar de sanidad, el Señor no tomó en cuenta el estatus económico, social, de educación o autoridad, sino tan solo vio la fe de corazón. Si su fe se manifiesta en hechos, Dios le responderá y lo bendecirá. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, vemos un pasaje en el que 2 ciegos que no tenían nada siguieron al Señor. Como habían escuchado hablar del poder del Señor, tuvieron fe, y a pesar que no veían, fueron tras el Señor. Mateo, capítulo 9, versos del 27 al 30, nos describe la escena. Y dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo:
«Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Debido a esa muestra de fe, su discapacidad, es decir, su ceguera, que no podía ser tratada por la ciencia médica, sanó y recuperaron la vista. Aparte de esos casos, los que experimentaron el obrar de sanidad durante el ministerio del Señor Jesús, todos ellos mostraron su fe, en hechos, en palabras y en su posterior consagración a Dios. No obstante, hubo asimismo otros casos en los que Dios respondió primero la oración, sabiendo que los que pedían tenían un buen corazón, que iban a ser agradecidos, que no iban a cambiar y que, de alguna forma, retribuirían la gracia recibida. Un buen ejemplo es el pasaje que se narra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el que el Señor sana a un ciego de nacimiento. A pesar que el ciego no le rogó al Señor que lo sanara, Jesús lo hizo. Al escuchar esto, los fariseos criticaron al Señor por haber trabajado en el día de reposo y lo condenaron como pecador. Sin embargo, el ciego hizo esta sorprendente declaración que leemos en Juan, capítulo 9, versos del 31 al 33, que dice: «Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer». A pesar que los fariseos lo presionaron, interrogándolo, él, valientemente, respondió de esa manera. Luego, cuando el Señor se encuentra con él, le preguntó: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Y él le dice: «Creo, Señor», y lo adoró. Conociendo de antemano que el hombre no iba a cambiar por la presión de los fariseos, el Señor lo sanó. Después, el Señor se dirigió a una ciudad llamada Naín y vio una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Tal como leemos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, se trataba, repito, del hijo único de una viuda. Dice el pasaje que cuando el Señor vio a la mujer, se compadeció de ella y le dijo: «No llores», y resucitó al muchacho. A pesar que la viuda no se lo pidió, el Señor obró primero a favor de ella, porque conocía el interior de su corazón. El Señor sabía que ella continuaría siendo fiel, que no iba a escatimar ni su propia vida por él, quien había salvado a su amado Hijo. Por eso, le concedió esa inmensa bendición. Hermanos, las respuestas a sus oraciones y las bendiciones nunca vienen al azar, es decir, por simple coincidencia. Como Dios ve incluso lo más recóndito de su corazón, Él responderá si tiene fe y si su corazón está preparado para recibir esa respuesta. Si a pesar de haber orado con fervor y haber servido en la obra, Dios aún no le ha contestado, por favor, despójese de ese corazón cambiante. Aún si profesa tener fe, pero todavía tiene una actitud y una forma de pensar cambiante y voluble que busca su ventaja y comodidad, deberá cambiar rápidamente para bien. Entonces, Dios le responderá y lo bendecirá. En el capítulo 9 de Hechos, leemos que una creyente, llamada Tabita, que en griego es Dorcas, resucita, luego que el apóstol Pedro oró por ella. La mujer hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero un día se enfermó y murió, y las viudas, a quienes esta mujer había ayudado, enviaron a 2 hombres para pedirle a Pedro que viniera a Jope. Cuando llegó Pedro, todas las viudas lo rodearon y, mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. En esos días, los cristianos eran perseguidos. A pesar de eso, Tabita, o Dorcas, se consagró para ayudar a los que seguían el camino de Cristo. Esto mostraba que era valiente y tenía pasión por servir al Señor y a las almas. No podía haber hecho eso si no tuviera fe. Al oír esas buenas obras, Pedro se conmovió y oró con todo su corazón para que Dios la reviviera, y Dios la resucitó. De esta misma manera, los que viven esta clase de vida íntegra y recta se comportarán con fe y amor, edificando a los demás y complaciendo a Dios. No buscarán su propio beneficio ni comodidad, sino que se esforzarán al máximo por servir en la obra de Dios y salvar más almas. Esta es la clase de fe que agrada a Dios.
No permanecerá callado ni impávido. Si otros hermanos en la fe enfrentan problemas o críticas, orará, planteará soluciones y alternativas y ayudará. Jamás será indiferente ni insensible ante cualquier situación que afecte a otros hermanos. Juan, capítulo 15, verso 13 menciona: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los que tienen esta clase de amor accionarán y reaccionarán positivamente por la salvación de las almas y por el reino de Dios. La independencia de Corea se pudo lograr por el sacrificio de muchos compatriotas íntegros y rectos, con la firme convicción que un día podrían lograr nuevamente la soberanía del país, soportando toda clase de pruebas y maltratos. Lucharon por su nación arriesgando sus vidas. Estos hechos de patriotismo serán recordados y reconocidos por las generaciones posteriores. Incluso estando sus vidas en peligro, aun cuando eran torturados, no se dieron por vencidos. Más bien, se mantuvieron firmes con la seguridad de lograr la independencia del país. Amados hermanos, siempre debe recordar que los que viven una vida recta, íntegra y justa manifestarán obras de fe y que por esas obras su fe se perfeccionará. Si alguien dice que tiene fe, pero no lo demuestra con hechos, sino que continuamente cambia de forma de pensar, eso indicará que su fe no es verdadera. Y a pesar que ore y sea fiel en su servicio en la iglesia, Dios no le responderá. Aquí concluyo. Un adagio popular dice: Dios los cría y ellos se juntan. Lo que quiere decir que personas con un mismo gusto, preferencia, interés, tendencia, inclinación o espíritu se juntarán. Por ejemplo, los que desean ganar dinero frecuentarán a aquellos que comparten ese mismo interés. Los que tienen gusto por la buena comida saldrán a comer a buenos restaurantes con los que tienen esa misma inclinación gastronómica. Los que tienen un mismo pasatiempo o un mismo objetivo se comunicarán muy bien entre ellos. Una pregunta: ¿con quiénes se junta usted? Hay otro refrán que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Se junta usted con aquellos que son sinceros, que aman a Dios, que tienen la esperanza viva por ir al cielo, que meditan en la palabra de Dios de día y de noche, que alaban a Dios o le sirven. O sus amigos o amigas prefieren hablar mal de otros, criticar o chismosear de los demás, o hablan solo de dinero, ocupar cargos de importancia o de comprar ropa de marca. Tal como el Señor se agradó con la fe del hombre paralítico y la de sus amigos, espero que usted, su familia, amigos y conocidos también sean vistos de la misma manera por el Señor. Para ello, deberá cambiar primero. Deberá vivir una vida íntegra, recta y honesta. Así, al ver su ejemplo de vida, los que estén cerca suyo podrán cambiar. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, cultivando un corazón justo, íntegro y honesto, guíe a muchos otros por la senda de la salvación. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, arritmia
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.